Si la maldición del virus nos agarra sin AMLO, ya doblaríamos muertes y deuda externa, dice Alcázar a Poniatowska. A mí me parece que Andrés Manuel se esfuerza por la clase más abandonada. Los obreros ganan muchísimo mejor que en los 5 sexenios anteriores. La canasta básica alcanza para comer cosas que antes era bien difícil. Si la maldición del coronavirus hubiera llegado a México en sexenios anteriores, ya hubiéramos doblado muertes y deuda externa, aseguró el actor Damián Alcázar durante una entrevista con la escritora Elena Poniatowska. El texto del encuentro fue publicado por La Jornada. ¿La pandemia disminuye la fuerza de nuestro sexenio y su apoyo a los más pobres?, preguntó Elena Alistrión. Imagino que si esta maldición que hemos creado nosotros, llamada coronavirus, nos hubiera agarrado en gobiernos anteriores, ya hubiéramos doblado muertes y deuda externa, aunque la pandemia en otros países también es terrible, en Inglaterra, Francia, Canadá, pero en México, sin López Obrador, serviría para hacer los grandes negocios de siempre, contestó Alcázar. Si tomamos en cuenta que de Fox a Peña Nieto había $1,5 billones de deuda y con Peña Nieto 10 billones, tengo la certeza de que hice bien al votar por Andrés Manuel y confiar en una buena persona que se esfuerza por dar a la gente eso que nunca hemos tenido: respeto. Quiero colaborar para sacar a los mexicanos de esa hambruna milenaria en la que estuvimos metidos, agregó. La entrevista fue titulada "El primero los pobres de AMLO va en serio", Damián Alcázar Poniatowska. Desde muy niño vi en los muros de mi barrio, en la carretera, en los pueblitos, pintas que decían: cristianismo sí, comunismo no. Desde entonces el comunismo, el socialismo, se dirigía a los más necesitados, a los abandonados, a los mestizos urbanos, a los que se mudan a las grandes ciudades para sobrevivir. Mi abuela vivía en Tlaxcala, era indígena otomí y conocí muy de cerca las necesidades de los campesinos. Por supuesto, pertenezco a una generación en la que la utopía de lo social y el comunismo nos llenaron de grandes ilusiones que luego se vinieron abajo, dijo Damián a Elena. Desde un principio escogí a quienes hay que darles la mano, a los que se están desbarrancando en la miseria, a diferencia de otros que se escogen a sí mismos. A mí me parece que Andrés Manuel se esfuerza por la clase más abandonada. Los obreros ganan muchísimo mejor que en los 5 sexenios anteriores. La canasta básica alcanza para comer, cosa que antes era bien difícil. Su primero los pobres va en serio, agregó. El 2 de junio de 2020, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, agradeció al actor Damián Alcázar por pronunciarse a favor del gobierno que encabeza. Suele pasar que periodistas, artistas o escritores se refugien en la supuesta objetividad o independencia para no comprometerse, que sabemos es una forma hipócrita de tomar partido. Tú, en cambio, Damián, sin dejar de ser libre, te defines a favor de la transformación. Gracias, escribió el mandatario en redes sociales. Antes, el actor de cine Damián Alcázar reafirmó su voto por el presidente López Obrador, después de que se difundiera una imagen donde afirmaban estaba arrepentido de apoyarlo. El actor dedicó el video a adultos que describió como pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles, que creen en las fake news, reafirmando su apoyo a López Obrador, además de considerarlo como el mejor presidente de México. Yo voté por López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano y lo está haciendo constantemente, aseguró en la grabación. El actor, protagonista de cintas como La delgada línea amarilla, 2015, Un mundo maravilloso, 2005, o La ley de Herodes, 1999, criticó a los que no son simpatizantes del gobierno de Obrador y les sugirió subir sus propias fotos, registrando su inconformidad o decepción por AMLO, pero sin meterlo.
Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno, a mí no me metan en sus fake news, agregó. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Hola. He estado haciendo unos videos para niños. Este video no es para niños, es para adultos. Y bueno, para esos adultos, ¿cómo decirlo para no faltar al respeto? Pusilánimes, cobardes, resentidos, no sé, corruptibles, que crean las fake news. A todos ellos. A mí no me metan en sus cosas. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano. Y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes. A pesar de todos ustedes. Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno, pues eso es asunto suyo. Pero a mí no me metan, no me pongan en sus fake news, por favor. Suban una foto de ustedes y digan, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado, bla, bla, bla. Yo no, yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre. Sí, señor. Saludos. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense.
ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando, mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.